Buenos días, muchachos. Vamos a hablar, perdón, vamos a hablar de la televisión hoy. Vamos a hablar de la televisión y de la radio como medios y de cuáles son sus principales métricas. Ustedes deben pensar siempre que la televisión es el medio, fue durante años el rey absoluto de las audiencias y de la planificación de medios y sigue siendo un medio muy relevante. A ustedes suele no gustarles porque piensan que mucha gente no lo ve ya, pero esto no es cierto. Hay mucha gente que sigue viendo televisión regularmente y sigue siendo un medio importante. Y sigue siendo, a pesar de lo muchísimo que ha perdido en audiencias, el medio con el que puedo conseguir más audiencias al mismo tiempo. Vamos a compartir la pantalla para comenzar la clase. Entonces, ¿de qué se trata cuando hablemos de televisor? Para darnos una pequeñísima idea de cuáles son los numeritos de la televisión, que son numeritos súper importantes para nosotros, vamos a ver a cuánto alcanzamos. La gente de AC Nielsen en sus Insights del consumidor para decisiones inteligentes dicen que un 35% del ROI, el ROI es el retorno de la inversión publicitaria, es rentable. Un 35% del ROI de la TV. ¿Qué significa eso? Que de cada punto de rating, que en Venezuela un punto de rating hoy son 288.000 personas, que yo invierto en televisión, el 35% son rentables, es decir, son personas que me interesan, a las que me interesa llegar. Es decir, hay 101.000 personas de cada dinero que yo invierto en un punto de rating a las que yo estoy llegando con el anuncio que pongo en televisión. Por cada punto de rating, hay programas que pueden tener 10 puntos de rating, 8 puntos de rating, varios puntos de rating a la vez. Aún así, tenemos que determinar de qué hablamos cuando hablamos de televisión, porque hay muchos tipos de televisión. Tenemos la televisión abierta nacional gratuita, hoy en día complicadísima de ver porque la veía muchísima gente con la antena de DirecTV, la gente no ha puesto antenas regionales y esto, antenas simples. Y en la televisión abierta nacional teníamos Venevisión, Televen, Globovisión, Vive, TV, Telesur, Meridiano, IBC, Bepaco, Televisión, La Tele, Tuya, Corazón Llanero. Tenemos una serie de canales, ¿no? Donde los más importantes son Televisión, Venevisión y Televen. Seguidos luego de Globovisión y de BTV, que no sé por qué no aparece en esta lista. Eso fue un olvido de mi parte y un olvido grave porque BTV es un canal muy importante, lo ve mucha gente y además ahora están recibiendo pauta publicitaria. Televisión abierta regional, en donde tenemos a dos grupos, y cada uno de ellos, la televisión regional, TVR, y el Grupo Nacional de Televisión, que es el Grupo Nacional de Televisión, y luego el Circuito Venezolano de Televisión. Y cada uno de ellos agrupa una serie de canales regionales. Ahí tenemos cosas como la televisión de Aragua, los niños cantores del Zulia, las televisoras regionales, ¿no? Y luego tenemos bueno, esa es la televisión regional abierta, la televisión satelital, DirecTV, InterCAN-TV, se están yendo ahorita del país, esperemos que no, porque es la que más permite, y el cable. El cable físico, como Supercable, Intercable, algunas son las dos, Inter es satelital e Intercable. CAN-TV es CAN-TV de cable y CAN-TV satelital. Indudablemente es mucho más sencillo el satelital que el cable, que hay que ponerlo dentro de la Tierra, y hoy en día hemos ido más en el mundo entero hacia el satelital que hacia el cable. Bueno, depende. En España seguimos viendo cable, pero es satelital también, ¿no? Todas las viviendas tienen el cable integrado. Entonces, ¿por qué pautar en televisión? Bueno, según en dónde pautemos, tenemos diferentes razones. En los canales abiertos nacionales, hay la posibilidad de hacer la publicidad más llamativa e impactante, el valor de la imagen en movimiento. Gran flexibilidad en las negociaciones. Lo más importante, el alcance de audiencias masivas. Algunas veces selectivas también, pero sobre todo masivas, lo que nos da una gran eficiencia de costo. Pautamos en Venevisión o en Televen para llegar a mucha gente al mismo tiempo. Punto, no hay otro motivo. Y audiencias masivas. Y a audiencias de escasos recursos. La televisión por cable o satelital. Pautamos allí para llegar a audiencias regionales o nacionales. Tenemos alcance y frecuencia añadidos a una pauta de televisión abierta nacional. Nos permite añadir ciertos segmentos del mercado que de pronto se nos quedan fuera en la televisión abierta nacional. El costo es relativamente bajo si lo comparamos con el otro. Las audiencias se definen con mayor precisión. Hay categorías definidas de anunciantes. Por ejemplo, si usted anuncia un curso de inglés, tiene que ir al cable o a la televisión satelital, porque usted no se ha dado cuenta que el Do You Speak English está todo el tiempo en el cable o en la satelital. Si mi competencia está allí, por algo será, entonces me interesa anunciar allí. Y luego ayuda a complementar una campaña reduciendo costos. Product placement. Otra forma de pautar en televisión es el product placement. Ponemos nuestro producto para que se vean los programas. Y allí ya no pautamos en un canal, sino en un programa específico. No necesariamente este programa tiene que ser un programa con un argumento, no necesariamente tiene que ser ficción televisiva, podría ser un reality o podría ser un programa de concursos.
Por supuesto, los reyes de la pauta en televisión son los programas de cocina o de decoración, en donde podemos poner nuestros muebles si somos una fábrica de muebles o nuestros productos si es un programa de cocina. ¿Qué nos permite el product placement? Llegamos a mucha gente de cualquier manera, es menos costoso que la publicidad tradicional en televisión. El producto puede estar presente en pantalla una mayor cantidad de tiempo, no son los 30 segundos del comercial, sino que si está cocinando con mi aceite de oliva, el cocinero o el chef en ese programa de cocina, mi aceite va a estar allí todo el tiempo. Se reduce el rechazo a la publicidad, implica la recomendación o podría implicar la recomendación de personajes admirados por la audiencia. Se busca que los sentimientos positivos de los consumidores hacia esos personajes se reflejen en la marca y se pueden seleccionar programas consistentes con la marca y usar los programas y usar los productos en su entorno y situación natural. De nuevo, el ejemplo del programa de cocina. O sea, es el entorno y la situación naturalísima, una cocina. Continuemos con cuáles serían las, por qué no, o cuáles serían las desventajas o los motivos por los que a veces no podemos pautar en televisión. Lo primero, es muy caro, requiere una gran inversión. Si bien yo bajo el costo por 1000, el costo absoluto, la cantidad de dinero que debo invertir para pautar en televisión es alta, porque además la pauta en televisión no es una pauta de una sola vez. No solamente me cuesta mucho dinero poner cada cuña, sino que yo tengo que poner 6 cuñas rotativas diarias por lo menos. Es decir, un solo anuncio en televisión, la gente lo ve y se le va a olvidar inmediatamente. Son 30 segundos que se pierden en el total. Yo debo tener varios anuncios rotativos que la gente vea varias veces a lo largo de un tiempo específico para generar recuerdo. Y eso es dinero, es mucho dinero. Podría obtener baja atención. Nosotros cuando hablamos de televisión hablamos de OTS, que son Opportunity to See, es decir, oportunidad de ver el mensaje, pero nadie nos garantiza que la gente lo vio. La gente se paró durante el comercial y se fue, etc. La gente hizo zapping en el momento del comercial, no vio el anuncio. Los mensajes tienen corta vida, no tiene valor como catálogo, no puedo tener un catálogo de todos mis productos. Los mensajes son cortos, son 30 o 15 segundos, y hay un gran desperdicio. Es decir, hay una gran cantidad de la audiencia que me está viendo que no me interesa. A eso me refiero con el desperdicio. No toda la audiencia es la que me interesa. Si te dice ya los números, y son bastante buenos, con 35% de la inversión en televisión es rentable, el resto es dinero que estoy botando. Pero aún así ese 35% vale mucho la pena, porque nunca puedo de otra forma llegar a tanta gente junta y me baja mucho el costo por 1000 o los costos por llegar a cada individuo cuando estoy en consumo masivo. Cuando soy Harina Pan, que quiero llegar al país entero y que todo el país y todo el mundo es mi consumidor y no quiero Harina Pan, quizás no, porque ya está posicionado en la mente de la gente. Cuando soy una harina que quiere competir con Harina Pan y que le quiere decir a la gente estoy aquí, por ejemplo. Cable o satelital. Tiene audiencias muy fragmentadas. Claro, porque el cable no es que yo puedo sí pautar en DirecTV, eso era una buena idea, pero el que está en Inter y no en DirecTV no me va a ver. Y eso si yo digo que estoy en DirecTV, que me pongan en diferentes canales de los canales de DirecTV. Pero si voy a un canal de cable específico y digo que yo quiero estar en Films and Arts, o en Discovery Home and Health, o en todos los canales de Discovery, hay muchas formas distintas de pautar en el cable o el satélite. Podría pautar directamente con el grupo de canales, entonces pauto Sony y Entertainment Television, todos esos en un grupo de canales que están juntos, o en un grupo, otro grupo que está junto. Puedo pautar en el canal en sí mismo, puedo llamar a TVE, por ejemplo, si quiero a la colonia española en Venezuela y pautar directamente en TV o en Antena 3 para Venezuela. Pero son audiencias muy fragmentadas y es difícil de llegar, ¿no? Hay una gran dificultad para el alcance nacional y mucha dificultad para encontrar datos fidedignos. Vamos a tener que creer lo que cada cablera o televisión satelital nos diga, aunque tenemos los datos de AGB y del rating. Y luego está el product placement. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los problemas con los que me puedo encontrar a la hora de hacer product placement? La pérdida de control del mensaje es lo más importante, lo tendrá el productor del audiovisual en el que estoy poniendo mi mensaje. El valor de comunicación es limitado porque yo no voy a definir el mensaje. El tiempo de exposición es variable y yo no lo controlo, aunque suele ser más alto. Y el contenido puede perder vigencia y hacerse obsoleto muy pronto. ¿Por qué pautar en radio? Porque alcanzo a franjas de público más estrechas y precisas y bien definidas demográficamente, porque la radio me permite, yo puedo estar en Unión Radio y pautar en la emisora hermana del centro del país y no pautar en el occidente, por ejemplo. Entonces me permite definir muy bien demográficamente a quién quiero y además, si yo estoy en el circuito de Unión Radio, puedo pautar en todo el circuito si quiero una amplia gama y variedad de gente o en 3 emisoras nada más que están o que van a una audiencia específica. Tiene una alta frecuencia, es un medio de soporte que tengo todo el tiempo y hace que yo no pierda el recuerdo. Es excelente para poblaciones en movimiento. En Venezuela, que hay muchos carros, es muy buena, pero por ejemplo en esta coyuntura que falta la gasolina y la gente usa menos el carro, la gente que tenía previsto, que estaba pautando en radio, está perdiendo dinero. Es muy flexible, me permite flexibilidad geográfica y las audiencias de las emisoras de radio son leales. Cada quien en su carro tiene ya presintonizadas las 3 emisoras que escucha.
Y eso me hace saber que esa persona me va a permitir darle mucha frecuencia porque esa persona siempre me va a estar escuchando. ¿Cuáles son las limitaciones de pautar en radio? Audiencias muy atomizadas, mucha competencia, tampoco tiene valor de catálogo. Y es un medio al que se le puede prestar poca atención. Por lo tanto, tengo que dar un mensaje muy sencillo para que la gente se entere. Las métricas en televisión y radio. Bueno, ¿cómo se miden las audiencias? Normalmente las audiencias de televisión se miden con un aparatico que se llama People Meter. Ese aparatico es un aparatico que está en los televisores de los hogares que forman parte del panel. Es un panel. Yo tengo el país, en Venezuela el panel eran como 30.000 personas, más o menos las mismas que son en Estados Unidos, allá para 300 millones y aquí para 28. Eso ocurre porque allá es mucho más precisa la selección al azar de las personas. Aquí es mucho más complejo el garantizar que esa muestra está escogida totalmente al azar y entonces se hace una muestra más grande para evitar todos los errores que pueda haber por la poca representatividad de la muestra. En la medida que sea más grande, será más representativa inmediatamente de los errores en el proceso de muestreo, como vieron todos ustedes en investigación, los que han visto investigación. Entonces, la audiencia se mide con el People Meter y el People Meter identifica además a través del control remoto que tiene a cada una de las personas del hogar. Por lo tanto, cada vez que llega una de las personas del hogar se marca y se sabe qué personas específicamente de qué edad están viendo ese programa. Y si llegase un invitado, también tiene la opción de poner allí, llegó un invitado, tiene tal edad y tales características y tal sexo. ¿Cómo se miden en radio? Bueno, hay un People Meter portátil ahora, en Venezuela no se mide aún así, en Venezuela se sigue haciendo una encuesta, que te paran en la calle y te preguntan qué emisora estás oyendo si vas en el carro, pero se medía, se está midiendo ya en Estados Unidos igual que con un panel portable, y cuando tú enciendes la radio lo dices, con un People Meter portable. Está basado todo lo que es las métricas de televisión en la Opportunity to See, oportunidad para ver, el anuncio porque no lo has podido ver. El alcance es cada persona a la que yo llegué, que es la audiencia del medio, es el alcance que tendría cada medio, cada producto. Y la audiencia acumulada, que es importantísimo, es cada persona que se va sumando. Como en el momento en el que yo mido las audiencias en televisión o en radio, con el People Meter o con el People Meter portable, yo mido en franjas de 15 en 15 minutos, o los resultados los obtengo en franjas de 15 en 15 minutos, aunque los puedo pedir hoy en día minuto a minuto sin ningún problema. Yo tuve a tantas personas en el primer cuarto de hora de un programa, por ejemplo. Además que los programas de televisión suelen durar media hora, una hora, los programas de drama o la sitcom, ¿no? Entonces los primeros 15 minutos tuve tantas personas, los segundos 15 minutos llegaron tantas nuevas. Yo sumo como audiencia a la persona nueva que se suma. No repito las audiencias, o sea, las que ya estaban y siguen allí no las vuelvo a contar, sino que es la siguiente la que voy contando y así permanentemente para lograr la audiencia acumulada. Denme un momento que estoy teniendo ruido en casa y voy a cerrar una ventana para dejar de tenerlo. Sigo aquí, muchachos, no quise detener la grabación porque después es un problema volver a grabar. Vale, ya cerré. Ya cerré para minimizar el ruido. Es que tengo un vecinito que está aprendiendo a tocar batería. Y entonces cuando nos empieza a sonar la batería se nos complica la cosa. Ok, entonces, de nuevo, en la audiencia acumulada, cada persona se cuenta una sola vez. ¿Cómo se acumulan las audiencias? Se los acabo de explicar por cuartos de hora. Y también por cuartos de hora es la primera forma. Otra forma, por la repetición del mismo episodio de un programa en la misma semana. Por ejemplo, yo veo Cuéntame en RTVE. Es una serie de televisión que veo hace muchos años. Entonces el capítulo lo dan el día jueves y lo repiten el día domingo. La audiencia del día jueves, sumados todos los cuartos de hora, contada cada persona una sola vez, se suma a la del jueves. Y esa es la audiencia acumulada a la del domingo, perdón. La audiencia del jueves, todas contada cada persona una sola vez, se suma a la audiencia del domingo cuando el mismo episodio se repite. Y esa es la audiencia acumulada de ese episodio. También por la repetición de diferentes episodios de un mismo programa durante el mes. La audiencia de Cuéntame a lo largo del mes, sumando a la audiencia acumulada de Cuéntame a lo largo del mes, sumando a cada persona una sola vez, yo voy sumando las personas que vieron cada episodio, contándolas una sola vez. Una vez que te conté la primera vez, no te cuento la segunda ni la tercera, sino que cuento a los nuevos que de pronto no vieron el de la semana pasada y vieron el de esta semana. Esa es otra forma en la cual yo conformo la audiencia acumulada. Siempre tenemos que explicar cómo la estamos conformando, porque la podemos conformar de varias formas. Otros conceptos que es importante que sepamos y que entendamos. Estos dos son importantísimos, el HUT y el PUT. El HUT es Household Using Television. Hogares con el televisor encendido en un momento dado. Si yo aquí, donde estoy, tengo ese televisor prendido, mi televisor que está aquí, está prendido, ¿verdad?
y yo tuviera un people meter, a mí me están contando. Aunque yo esté aquí viendo otra cosa, este televisor está siendo contado y este hogar está dentro del HUD. Es un hogar que está usando la televisión. Y lo puedo contar por hogares o por personas. PUT es lo mismo, personas viendo televisión. Si yo tengo mi televisor encendido y se cuenta que ese es mi televisor y yo marqué en el control del people meter que yo estoy viendo el televisor o que yo estoy aquí, yo estoy contada como una persona viendo la televisión en este momento. Entonces, el HUD o el PUT es el total de hogares o personas que ven la televisión en un momento dado y representa el tamaño potencial de la audiencia en ese momento. El tamaño potencial en ese momento porque son los que están viendo la televisión en ese momento. ¿Ok? El tamaño potencial de la audiencia en general es el total de la población del país, porque el total de la población del país ve la televisión. Repito, el HUD es la cantidad de hogares que tienen el televisor encendido. Esto es lo primero que se tienen que aprender. Y el PUT es la cantidad de personas que están viendo televisión. Si la mitad de los venezolanos están viendo televisión, es la mitad de los venezolanos, el PUT. ¿Ok? Continuemos en lo siguiente. ¿Qué son algunas de las métricas más importantes? De hecho, las dos métricas más importantes en televisión y radio, que son el rating y el share. El rating y el share son dos métricas que van a estudiar hasta la saciedad, que tienen que haber salido de aquí entendiéndolas a la perfección y sus diferencias y sabiendo de lo que se habla. Ambas son lo mismo. El rating y el share son el porcentaje de la audiencia viendo televisión en un canal específico en un momento dado. Ambas son un porcentaje y ambas son el porcentaje de la audiencia que está viendo la televisión en un canal específico en un momento dado. Yo digo el rating de Venevisión a las 2 de la tarde de hoy, el share de Venevisión a las 2 de la tarde de hoy, pero tienen una diferencia fundamental, que es la base sobre la cual yo calculo ese porcentaje. En el caso del rating se calcula sobre la población total del país. De los 28 millones de personas que existen y viven en Venezuela, cada 1% es un punto de rating. Siempre, un punto de rating es el 1%. Cuando alguien consigue un punto de rating, llegó al 1% de la población del país. Mientras que el share solo se calcula sobre el PUT o sobre el HUD. Es decir, sobre las personas que están viendo, que tienen el televisor encendido en un momento dado. Con lo cual, si son las 3 de la mañana y nada más el 10% de los venezolanos tienen el televisor encendido en un momento dado, el share a las 3 de la mañana va a ser calculado sobre el 10% de los venezolanos, no sobre el 100% de los venezolanos. Aquí tenemos algunos ejemplos que lo ilustran. Lo voy a tratar de decir despacito, despacito, ¿verdad? Para que ustedes lo vean de nuevo y me vuelvan a preguntar. Porque estas son preguntas que siempre van a ir para los exámenes y con una alta valoración. El rating siempre se expresa en puntos, aunque es un porcentaje, siempre por una convención lo expresamos en puntos, siempre hablamos de puntos de rating. Y es la cantidad de TVs u hogares del total del país que están viendo televisión en un canal determinado en un momento dado. El People Meter nos lo reporta minuto a minuto. ¿Qué quiere decir esto? Lo que decíamos al principio de la clase. Si en Venezuela hay 28.870.195 habitantes, bueno, exacto, 195 habitantes. Un punto de rating es el 1% de esos 28.870.195 habitantes. Es decir, un punto de rating son 288.701 personas. Un punto de rating son 288.701 personas. 288.701 personas, un punto de rating, el 1% de la población del país. ¿Por qué? Porque decimos que en Venezuela la televisión tiene una altísima penetración, que no hay ningún hogar en el que no haya televisión, y si lo hubiera es estadísticamente despreciable, lo que significa que no se le debe tomar en cuenta, y todo el mundo tiene un televisor. Como todo el mundo tiene acceso a la televisión, cuando yo tengo un 1% de rating, yo sé que un 1% de la población del país, es decir, 288.701 personas, están viendo ese programa en ese canal. Vamos al ejemplo específico. Si yo digo que Globovisión tiene un punto de rating el domingo a las 3 de la mañana, significa que hay 288.701 personas viendo televisión. Y si digo que el punto de rating no es a las 3 de la mañana, sino a las 10 de la noche del lunes, van a seguir siendo las mismas 288.701 personas, porque el punto de rating es en función de la población venezolana. Evidentemente, si son 5 puntos de rating, multiplico los 288.701 personas por 5. ¿Ok? Share. El share sí se expresa en términos de porcentaje y representa el porcentaje de personas u hogares que están viendo la televisión en un canal determinado y en un momento dado de entre las personas que están viendo la televisión.
Es decir, no se calcula del total de la población venezolana, sino solamente de la cantidad de personas que están viendo el televisor encendido. Ahora, como este televisor está apagado, yo no formo parte del cálculo del share. Yo formo parte del total de la población venezolana, pero no del cálculo del share. ¿Está eso claro? Eso tienen que recordarlo muy bien. Y les pongo aquí un ejemplo claro. A las 10 de la noche hay en Venezuela 15 millones de personas viendo televisión. Es decir, el PUT son 15 millones de personas. De los 28 millones que somos, hay 15 que a las 10 de la noche están viendo televisión. ¿Ok? El share de Globovisión a esa hora es del 2%. Por lo tanto, Globovisión está viendo el 2% de los 15 millones de personas que están viendo televisión, no el 2% de la población del país. No, el 2% de los 15 millones de personas que están viendo televisión. Y el 2% de 15 millones son 300.000. Entonces hay 300.000 personas viendo televisión, Globovisión a las 10 de la noche del día X, lunes, digamos. A las 3 de la mañana hay 150.000 personas viendo televisión. El PUT son 150.000 personas. A las 10 de la noche el PUT eran 15 millones, pero a las 3 de la mañana el PUT son 150.000 personas. Y Venevisión tiene el 50% de share. Eso significa que 75.000 personas están viendo Venevisión a las 3 de la mañana y 75.000 personas son el 50% de share. El 2% de share de Globovisión a las 10 de la noche son 300.000 personas y es nada más un 2% de share. El 50% de share, que al decir 50% nos parece muchísimo más grande que 2%, que tiene Venevisión a las 3 de la mañana, son 75.000 personas y es muy inferior al share de Globovisión a las 10 de la noche. ¿Me explico? ¿Qué quiere decir esto? Que el share es la medida más utilizada por los canales de televisión para engañarnos. Aquí digo yo, para vendernos la moto. ¿Por qué? Porque el share siempre depende del PUT, es decir, de la cantidad de gente que estaba viendo televisión. Y si yo no sé cuánta gente estaba viendo televisión en ese momento, va a ser absolutamente imposible que yo pueda saber qué significa ese 50% de share en magnitud de personas. Mientras que como el rating siempre es en función de la población en general, el 1% de la población siempre es el 1% de la población. Si aquí hay 28 millones de personas, el 1%, un punto de rating siempre van a ser 280.000, más o menos. ¿Ok? Otra medida muy importante son los GPR, que es la suma de todos los puntos de rating. Y que me permite calcular el peso, el volumen del mensaje publicitario. Si yo tuve 4 puntos de rating hoy, 4 más tarde y 4 más tarde, ellos me van sumando tanto al alcance como a la frecuencia. Y lo que están haciendo es que yo tenga mayor share of voice, que yo tenga mayor peso, que yo tenga mayor impacto, que le llegue más al consumidor. ¿Verdad? Que el share of voice lo habíamos definido en una de las primeras clases, o yo les había dicho más o menos de lo que significaba, ¿no? O cómo lo definíamos cuando era serio. Más métricas de televisión y radio, en donde las métricas son muy importantes. Luego, a nosotros lo que nos permite la radio y la televisión es calcular cuánto nos cuesta llegar a esas grandísimas audiencias. Y esto nos lo permite a través del costo por mil, que nos dice cuánto nos cuesta alcanzar a 1.000 personas. El costo por mil se calcula así. Yo tengo el costo del anuncio dividido entre la audiencia del anuncio multiplicado por 1.000. Por ejemplo, la inserción de un spot son $4.000. Ese anuncio se obtiene 12 puntos de rating. Como yo sé que cada punto de rating es el 1% de la población, cada punto de rating son 288.701 personas. Multiplico los 12 puntos de rating por las 288.701 personas. Y eso me dice a cuántas personas vieron mi anuncio o cuál es la audiencia del programa que asumo que tuvieron opportunity to see, la oportunidad de ver el anuncio. Entonces, la audiencia del programa o la oportunidad de ver el anuncio, si yo anuncio en ese programa, será para 3.464.412 personas. De nuevo, yo multiplico cada punto de rating por la cantidad de personas que ese punto de rating representa. Y un punto de rating siempre representará el 1% de la población del país. Es decir, en Estados Unidos, donde hay 300 millones de personas, un punto de rating son 3 millones de personas. Y cada punto de rating significa que hay 3 millones de personas viendo el anuncio. En Venezuela, donde tenemos 28 millones de habitantes, un punto de rating son 288.000 personas. ¿Ok? Entonces multiplico los puntos de rating por la cantidad de personas que representa cada punto de rating y tengo el total de la audiencia.
Calculo entonces mi costo por 1000. Divido el costo del anuncio, $4.000, entre el total de personas de la audiencia, 3.464.000, y lo multiplico por 1000. Y me da $1.15. Llegar a cada 1000 personas con este anuncio me costó $1.15. Si yo, por ejemplo, supiera que Venevisión tiene 3 puntos de rating y el anuncio me cuesta $3.000, es más barato que este, pero los puntos de rating son 3 y no 12, sacaría la misma cuenta y vería cuál de los dos es más económico. Probablemente lo sería por 1000, cuál costo por 1000 es más económico. ¿Qué significa eso? Que siendo el anuncio, cada anuncio en Globovisión más barato que en Venevisión, es muy probable que el costo por 1000 en Venevisión sea inferior a Globovisión. Y esto es lo que me da la televisión, un muy bajo costo por 1000. Llego a cada 1000 personas con muy poco dinero. Esta es la principal ventaja de la televisión. Otra forma en la otra métrica que se utiliza para comparar la televisión, cuando comparas televisión con televisión, porque el costo por 1000 lo usas, por ejemplo, para comparar cuánto te cuesta llegar a 1000 personas en la televisión y cuánto te cuesta llegar a 1000 personas en publicidad exterior o en impresos, por ejemplo. O cuánto te cuesta llegar a 1000 personas en Google, en AdWords o en Instagram. Entonces tú ves que te sale más barato, siempre te va a salir más barata la televisión. Y el costo por punto de rating lo utilizas para comparar a los canales entre ellos. El costo por 1000 para comparar diferentes medios y el costo por punto de rating para comparar diferentes soportes. ¿Qué es un medio? Un medio, cuando hablamos de un medio es televisión, radio, impresos. Eso es un medio. Y luego, un soporte que es dentro del mismo medio, es decir, televisión, yo tengo distintos soportes. Televen, que es cada uno de los canales, Globovisión, etc. El costo por punto de rating me sirve para comparar a Globovisión, por ejemplo, con Televen. ¿Cómo lo saco? Es muy sencillo, divido el costo del anuncio entre el rating del anuncio. Entonces, el mismo ejemplo anterior, si a mí me cuesta un spot $4.000 y este spot obtiene 12 puntos de rating, un punto de rating me cuesta $333. Y un punto de rating son 288.701 personas. Es decir, a mí me cuesta $333 llegar a 288.000 personas. ¿Ok? Importante esto entenderlo, memorizarlo, saberlo y poderlo trabajar. Aquí vemos una gráfica que nos ayuda también a ver la relación entre el rating, el share y el HUD. Por ejemplo, yo tengo aquí el rating y yo tengo aquí el share. Esta cantidad de personas no está viendo televisión. Cuando yo saco el rating de Meridiano y digo que el rating de Meridiano es de 4,2%, tomo en cuenta, nada más, tomo en cuenta a todas las personas, al 100% de los hogares venezolanos, ¿verdad? Entonces, este punto de rating es un 4,2% de la población del país. Pero el share es un 7%. Para el share nada más tomo en cuenta el HUD. Es decir, este 40% queda fuera y tengo un nuevo 100%, que es la sumatoria de estas personas que sí están viendo televisión, que representan el 60% de la población del país, ¿verdad? Entonces, estas, no sé, 14 millones de personas que representan el 60% de la población del país corresponden al HUD. Y este es el 7% de esas personas que están viendo televisión. Mientras que el rating es el 4,2% de todos, los que ven y los que no ven televisión, todos a la vez. Y esta es la relación que se da, y repito, el HUD o el PUT, porque lo podemos decir en función de personas o hogares, es la sumatoria de todos aquellos que sí tienen el televisor encendido. Bueno, aquí tenemos imágenes de ejemplo, vamos a abrir las dos para que las veamos una vez, de cómo nos da AGB la información, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente vamos a crecerla un poquito para que la veamos mejor. Lamentablemente no puedo aquí. Aquí nosotros podríamos pedir el rating. En este caso, fíjense que estamos viendo más share que rating. Aquí tenemos el share total. Entonces sabemos que del share, por ejemplo, en Venezuela, aquí tenemos los colorcitos, ¿no? Entonces, este azul clarito que no lo tenemos es el cable. Entonces, el 45,7% de la gente está viendo cable. Y luego estos son los canales principales, donde Venevisión es el azul oscuro, 22% de la gente, Televen es el rojito, 19%, BTV es el verde, un 9,7% más o menos, y Globovisión es el colorcito, este moradito, que no nos dice qué porcentaje es.
pero que vemos ya que es mucho más chiquitico, ¿no? Entonces, bueno, nosotros aquí si nos paramos arriba y esto no fuese una imagen, si no tuviéramos el programa abierto, podríamos pedir esto en share, lo podríamos pedir en punto de rating y podríamos ver en qué momento fue esto. Esto es las tendencias durante esta parte del día, que aquí está, es el día 1 de febrero de 2014 al 28 de febrero de 2014, y esta es una sumatoria general del mes, de cómo se dividió el share por canales durante el mes, por ejemplo. Y esto que está aquí lo tenemos más claro, entonces aquí tenemos la programación, entonces podríamos escoger un canal y entonces veríamos cuáles son sus números en promedio. Entonces tenemos que Simón Díaz Canta y Cuenta, que ya no existe, el pobre Simón se murió, tenía, por ejemplo, una audiencia, aquí te la decían en personas, de 113.000 personas, y eso representaba 1,2 puntos de rating, pero representaba un share del 13,6%. ¿Se dan cuenta? Eso, porque a la hora de Simón probablemente la gente está trabajando, la gente no está en la casa, nada más los niños están viendo televisión, entonces es un horario en el que muy poca gente ve televisión. Con lo cual, ese 1,2% de rating, porque hay que tomar en cuenta para calcular el rating a todos los que no están viendo televisión, es un 13,6% del share, porque entre todos los que están viendo televisión representa el 13,6%. ¿Ven? Entonces nos da, toda esa información nos las da AGB. Les pido que vean de nuevo, vean 2 o 3 veces esta clase si no la entienden a la primera, y bueno, saben que yo estoy presta a resolver todas las dudas. Pongan las dudas en los foros, antes del examen vuelvan a revisar la clase y pongan todas las dudas que tengan en los foros al respecto. Y saben también que me pueden contactar siempre por el WhatsApp, pero pónganme las dudas en los foros y yo las responderé igual porque la universidad nos está pidiendo ese control. Vamos a terminar la clase por hoy y encantada de haber estado con ustedes. Finalizo y vamos a la siguiente clase.